Marcos capítulo 4, parábola del sembrador. También se puede ver en Mateo 13 del 1 al 23 y Lucas 8 del 4 al 15. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina. Nota: cerca de un tercio de las enseñanzas de Jesús fueron impartidas en parábolas. Una parábola es un relato breve contado como una analogía para ilustrar una verdad espiritual. Véase la nota Mateo 13:3 para interpretar las parábolas. Versículo 3. Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo, el que tiene oídos para oír, oiga. Véase la nota Mateo 13 del 3 al 9, versículo 10. Cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola, y les dijo, a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están fuera por parábolas todas las cosas. Nota: misterio. En el pensamiento bíblico el término misterio significa algo que estaba escondido, pero que ha sido revelado, que la gente no puede entender si no es revelado por revelación divina. El misterio del reino de Dios significa que el reino de Dios ha venido en la persona de Jesús de Nazaret, en sus palabras y obras. Un reino comienza a penetrar la situación humana de una nueva forma, en y a través de su ministerio, el cual continúa a través de la Iglesia, y que espera su total consumación al final de los tiempos. Solo por la fe se puede reconocer en la humilde figura de Jesús de Nazaret la manifestación del gobierno de Dios. El tema de las parábolas del capítulo 4 es asomarse a este misterio, riqueza literaria, misterio. De iniciarse en los misterios, como un misterio lo conocen únicamente los iniciados. Alguna cosa escondida requiere de una revelación especial. En el Nuevo Testamento la palabra indica alguna cosa que la gente nunca podría conocer por su propio entendimiento y que demanda una revelación de Dios. Los pensamientos secretos, los planes y las dispensaciones de Dios permanecen escondidos para la humanidad irredenta, pero son revelados a todos los creyentes. En el griego no bíblico es conocimiento retenido, oculto o en silencio. En el griego bíblico es verdad revelada. Véase Colosenses 1:26. El misterio del Nuevo Testamento se centra en la vida sin pecado de Cristo, su muerte expiatoria, su poderosa resurrección y su gloriosa ascensión. Versículo 12. Para que viendo vean y no perciban y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Nota: los seguidores de Jesús entenderán las lecciones ofrecidas en parábolas o serán estimulados a buscar una comprensión mayor. Aquellos que ya han cerrado sus ojos y oídos no se darán cuenta del significado de lo que ven y oyen y por lo tanto no se arrepentirán ni recibirán el perdón de sus pecados. Versículo 13. Y les dijo: ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Nota:
Véase la nota también a Mateo 13, de 3 al 9. Nada oculto que no haya de ser manifestado. Lucas 8, 16 al 18, versículo 21. También les dijo, ¿acaso se atrae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Versículo 22. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado ni escondido que no haya de salir a la luz. Nota. Las cosas preciosas tales como las joyas o los cubiertos de plata se guardan hasta que llegue el momento apropiado de usarlos. De la misma manera, ciertos aspectos de la verdad divina deben ser reservados para su completa manifestación más adelante, después de la ascensión de Cristo. Jesús enseñó en parábolas no con el propósito de encubrir la verdad, sino de ocultarla temporalmente de sus enemigos. Luego encargó a sus discípulos la responsabilidad de revelarla. Versículo 23. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Nota. Jesús los exhorta a escuchar y a hacer caso a sus recomendaciones. Versículo 24. Les dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que oís. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene aún lo que tiene se le quitará. Nota. Jesús apela a la percepción espiritual. Aquellos que reciben y asimilan la verdad verán aumentada su capacidad de comprensión y conocimiento. Aquellos que no creen o son indiferentes perderán toda su capacidad de comprensión y por lo tanto permanecerán en la ignorancia. Parábola del crecimiento de la semilla, versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra, primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz porque la siega ha llegado. Nota, esta parábola aparece solamente en Marcos y enseña el carácter sobrenatural del reino de Dios. El ser humano es responsable de sembrar el mensaje del reino, pero solo Dios puede garantizar el resultado. En última instancia, todo es obra suya. Parábola de la semilla de mostaza. Se puede ver también en Mateo 13, 31 al 32 y Lucas 13, del 18 al 19. Versículo 30. Decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios o con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Nota, esta parábola habla de la futura grandeza del reino comparada con su limitada importancia actual y examina al pequeño grupo de seguidores originales con el dominio universal que poseerá Cristo a su regreso. El uso que Jesús hace de las parábolas se puede ver también en Mateo 13, del 34 al 35, versículo 33. Con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra conforme a lo que podían oír, y sin parábolas no les hablaba, aunque a sus discípulos en particular les declaraba todo. Nota, Jesús adoptó su enseñanza a la capacidad de sus oyentes para entender. Jesús calma la tempestad, también se puede ver en Mateo 8 del 23 al 27, Lucas 8 del 22 al 25, versículo 35. Aquel día cuando llegó la noche les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud le tomaron como estaba en la barca y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Nota, Jesús contrasta el miedo con la fe e iguala al miedo con la falta de fe. Aquí fe significa en el poder de Dios para enfrentar una crisis, un poder que está presente y activo en Jesús. Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Trasfondo de Marcos.
En el año 64 después de Cristo, Nerón acusó a la comunidad cristiana de prender fuego a la ciudad de Roma y con ese pretexto instigó una fiera persecución en la que perecieron Pablo y Pedro. En medio de una iglesia perseguida, viviendo constantemente bajo amenaza de muerte, Marcos escribió sus buenas nuevas. Claramente quiere que sus lectores saquen fuerzas de la vida y del ejemplo de Jesús. Lo que fue cierto para Jesús debería serlo también para los apóstoles y discípulos de todas las épocas. En el corazón del Evangelio está el pronunciamiento explícito de que le era necesario al Hijo del Hombre padecer mucho y ser desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y ser muerto y resucitar después de 3 días. Marcos 8:31. Este pronunciamiento de sufrimiento y muerte no solo se repite 9:31, 10:32, 34, sino que se convierte en una norma del discipulado consagrado. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. 8:34. Marcos dirige a sus lectores hacia la cruz de Cristo, donde pueden descubrir el sentido y la esperanza de su sufrimiento.